Amén. Gracias, hermanos. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, ante todo, agradecer a Dios que nos permite sumar semanas, pudiéramos decir, del tiempo en que su protección se ha dejado ver. Cuando ustedes cantan este precioso himno y nosotros con ustedes, ¿no es cierto?, nuestra mente, nuestro corazón, se apropia de aquella verdad de Dios, de su fidelidad para con nosotros, de su misericordia que nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. Así que eso motiva nuestro espíritu y es entonces lo que hace que hoy estemos felices en medio de esta situación naturalmente, pero felices porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. No nos vamos a nombrar porque Dios les está viendo. Así que quiero con la ayuda del Señor tomar en consideración un pasaje de la Biblia que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, para que ustedes vayan situándose mientras. Antes de leer, quisiera conectar un poco la predicación de hoy día con la del domingo pasado. Ustedes se recuerdan que hablamos acerca de el descanso, el verdadero descanso, el alivio que encontramos en Dios, basado en sus promesas. Fue precisamente Él quien dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, esa es la experiencia base de la cual todos los creyentes a través del mundo entero hemos experimentado. Estamos en Cristo, estamos en Él, y eso nos da verdadero descanso en medio de una situación muy angustiosa. Así es que a continuación de eso, ¿no?, que es la idea del mensaje del domingo pasado, vamos a pensar en que después de ese descanso, ustedes saben también lo que es el descanso físico, el descanso precede a una actividad, a una semana de trabajo, y es probable, no lo podemos determinar nosotros aquí. Yo no tengo el privilegio que han tenido hombres en la Biblia que han sido como Juan, por ejemplo, que a Juan se le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Privilegios grandes. Nosotros estamos descansando en las promesas del Señor y pudiéramos vislumbrar, ¿no es cierto?, que pasadas estas cosas, Dios puede abrir, como alguien decía ayer o anteayer, ¿no es cierto?, para que no se olviden del templo, hermanos, y nos enviaron unas fotos. Bueno, vendrá ese día en que volveremos, si Dios lo permite, ¿no es cierto?, abrir nuestro templo y congregarnos para, de alguna manera, continuar la obra que ha quedado suspendida, que ha quedado momentáneamente detenida por la situación que estamos viviendo. Así que vamos a hacer esa conexión. Después de este tiempo en que hemos descansado realmente en el Señor, debemos prepararnos para esta nueva jornada que probablemente comenzará apenas terminen estos días difíciles. No lo sabemos, pero si sucede así, estaremos felices de poder hacerlo. Si no sucediera así, porque la Escritura dice: si morimos, somos del Señor. Pudiera ser que esta grave pandemia en el mundo entero, ¿no es cierto?, cause mayores estragos de lo que hasta ahora. Pero también puede Dios darnos vida, ¿no es cierto?, y prolongar este tiempo en que podamos, con su ayuda, ¿no es cierto?, hacer nuestra labor también como iglesia. A continuación, entonces, voy a leer aquí un pasaje en la primera carta de Pablo a los Corintios.
Leo a partir del versículo 2. Primero los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios. ¿Qué significativo es esto, hermano? A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra, estimados hermanos. Pudiéramos leer este capítulo completo, la Biblia completa, para hacernos más conscientes de la dimensión de esta realidad tan preciosa que hoy la palabra de Dios nos incluye. En cualquier lugar, dice, donde haya un hombre o una mujer que ha sido alcanzado por el Evangelio, por la palabra de Dios, puede estar seguro de la protección de Dios. Así que la fidelidad de Dios, hermanos, este atributo que forma parte de su carácter, está muy visible, muy difundida la fidelidad de Dios en todas las páginas de este maravilloso libro que es la Biblia. Cada vez que usted lee la Escritura podrá encontrar allí ese atributo de Dios, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la firmeza del compromiso que Dios tiene en cuanto a lo que Él prometió, que será fiel en otorgarnos la bendición que Él ha prometido naturalmente por medio de la gracia en Cristo Jesús. Así es que gracias a Dios, estimados hermanos, por lo que significa hoy para nosotros vivir o estar viviendo en el Evangelio de Cristo. Quiero continuar luego, hermanos, con la segunda idea, ¿no es cierto?, que ya leímos hace un rato en la carta de Pablo a los Corintios, en la carta de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, que les ruego ahora que se sitúen allí ustedes. Leída por el hermano Jacinto, ¿no es cierto?, ya nos ha puesto en el centro, diríamos, de lo que es el deseo de Dios en esta mañana. Empero, dice Pablo, leyendo un poquito más arriba, en el versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que alguien pudiera decir que Timoteo aprendió de su abuela y de su madre muchas cosas. Naturalmente que sí, podemos decir que sí, pero principalmente Timoteo aprende de Dios, de su palabra bendita, ¿no es cierto?, que es naturalmente el medio que Dios usa para instruir a su iglesia, a su pueblo. Además, hay un privilegio allí, ¿no es cierto?, de este hombre que dice que desde la niñez él estuvo en conexión con esto. Bueno, probablemente no todos estuvimos en esa misma condición, pero desde que creímos, desde el momento que hemos venido al Evangelio, su palabra ha sido el medio que Dios ha usado para irnos instruyendo, para irnos enseñando. ¿Para qué? Con un objetivo muy claro. Dice que para que el hombre o la mujer
los creyentes en cualquier lugar del mundo, decíamos, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo en este tiempo, esté debidamente preparada, instruida para la buena obra que le tocará o nos tocará, hermanos, hacer en ese tiempo que Dios dispondrá naturalmente, si es así, su voluntad después de pasadas estas cosas. Después que estas cosas terminen, ¿no es cierto? Y podamos con tranquilidad, Dios así lo quiera, volver a nuestro templo y retomar lo que ha quedado pendiente. Quizás no lo hicimos nada bien o algo hicimos, pero no se olvide usted que aquella obra que comenzó Dios cuando nos llamó a ser sus hijos, Él mismo dice que la perfeccionará hasta cuando Cristo venga por nosotros, lo cual significa, ¿no es cierto?, que esa perfección, esa capacidad, esa instrucción que Dios por medio del Evangelio, como hoy estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, a través de su palabra, será importantísimo en el buen desempeño que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo, ¿no es cierto?, porque nos hará muy bien reconocer que quizás no fuimos lo suficientemente sabios, que no redimimos bien el tiempo cuando lo tuvimos, que no aplicamos nuestro corazón realmente a hacer la voluntad de Dios, y a lo mejor por eso estamos hoy deseosos que se nos dé una segunda oportunidad, un tiempo nuevo. Dios sabe si la hemos de aprovechar o cómo la hemos de aprovechar, si sucederá o no, como dije antes. No lo sabemos, Dios lo sabe. Así que, estimados hermanos, en eso estamos naturalmente preocupados. Hay ejemplos de una conducta buena, intachable en algunos casos, ¿no es cierto?, como sucede con muchos creyentes en la Biblia y como sucede también con creyentes de la vida regular. Qué bueno, bienvenido hermano Juan. ¿Nos escucha? Ah, qué bien. Entonces, estamos en esto de la palabra de Dios, hermanos, de que desde la niñez hemos sabido la Sagrada Escritura. Esa formación, ese inicio en el Evangelio, en Cristo. Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 10 dice que somos hechura suya en Cristo Jesús. Hechura suya en Cristo Jesús. Lo cual significa que nosotros no hemos llegado al Evangelio o a este grado de conocimiento o a esta condición tan especial, hermanos, como es ser hijos de Dios por nuestra propia cuenta. Si quizás alguien lo deseó, no fue logrado por eso. Fue la obra preciosa de Cristo en la cruz que tenía dispuesto para que usted le conociese, para que usted aceptara la obra preciosa de Cristo en la cruz a su favor. Y siendo así, ¿no es cierto?, usted y yo nos hemos convertido en hechura suya, en una nueva criatura, dice la Biblia. Porque los que están en Cristo, o los que estamos en Cristo, la Biblia dice que somos realmente una nueva criatura, como lo expresa la Biblia, pero también dice que a los que están en Cristo todas las cosas les ayudan a bien. También dice que los que están en Cristo han crucificado la carne y sus pasiones pecaminosas. También dice que un día, si morimos, resucitaremos primero, los que estamos en Cristo. Así que la pregunta sería, ¿no es cierto?, esa, ¿estamos realmente en Cristo? Los que están en Cristo, dicen, no pecan o no se deleitan en el pecado. Al contrario, ¿no es cierto?, cuando caemos en esa condición, buscamos la manera de que ser perdonados. Los que están en Cristo, dicen, ninguna condenación hay para ellos. Todas estas son preciosas promesas, queridos hermanos, que descansan en la fidelidad de Dios, que como dijimos es el atributo que
que distingue a nuestro Dios, que es ese deseo de cumplir lo que Él ha prometido. Y Él nos dará todas las cosas naturalmente. Así que estamos agradecidos de ser sus hijos, de ser hechura de sus manos y de estar en el Evangelio en el cual hoy militamos, ¿no? Bueno, siendo hechura suya, habiendo nacido de nuevo, hermanos, nos proyectamos ahora en eso. En eso nos estamos, diríamos, mirando hacia el futuro que nos espera. Quiero también citar un pasaje en la Biblia para traer a nuestra mente la figura, bueno, de dos personas. La primera es la figura del Señor Jesús, ¿no es cierto?, que sobresale en medio de todos. Y la segunda es la de un hombre como nosotros, como ustedes, hermanas, que tuvo él, ¿no es cierto?, guiado de Dios naturalmente, la idea, vamos a decir así, o el deseo de su corazón de vivir una experiencia muy especial que relata aquí la Biblia, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 13. Versículo 23 dice, entonces, a ver, déjenme corregir un poquito, por favor, porque a veces los ojos... Sí, está bien. Versículo 23 del capítulo 13 de Juan dice, y uno de sus discípulos, eso es, este discípulo es Juan, el más joven de los discípulos de Cristo. Quizás un poco se parece, hagamos un paréntesis ahí, se parece un poco a lo que le dice Pablo a Timoteo. En tu estado de niñez, en tu formación, en tu nacimiento a las cosas espirituales. Juan era un recién nacido. Y dice la Biblia aquí, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. ¿Qué figura más tierna, más hermosa, pudiéramos decir, el Señor Jesús, cuyo corazón, decíamos esta mañana con el hermano Jacinto ahí, ¿no es cierto?, es el origen de las Escrituras. En el corazón de Dios se gestó su palabra. No en vano la Biblia dice que Él es el verbo hecho carne, la palabra de Dios, Jesús, nuestro Salvador. Entonces, el corazón de Jesús, ¿no es cierto?, es el lugar propicio, apropiado, indicado para que el hombre pueda apoyarse en él. ¿Y por qué no pensar que una vez en Cristo, hermanos, todas aquellas atributos, características, como dice Gálatas, ¿no?, acerca del fruto del Espíritu, dice que son o forman parte de la caridad, el gozo, la paz, la mansedumbre, la tolerancia, la bondad, la fe, la templanza. Todo eso está en el corazón del Señor. Y Juan, al estar allí, pudiéramos decir de manera figurada, se le transmiten, se le heredan, se le otorgan por la gracia de Dios todas aquellas virtudes, ¿no es cierto?, como sucede y debe suceder también con cada uno de nosotros, hermanos, que estamos en Cristo. Por eso es que la Biblia decía allá en Romanos, o dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación, o sea, ninguna cosa negativa, ninguna cosa mala, ninguna cosa que no sea útil, ninguna condenación. Nuestro corazón ahora está lleno de la gracia de Dios, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y ese es realmente que después de haber recibido
toda esta bendición que Juan naturalmente recibió. Ustedes saben de Juan, o sabemos de Juan algunas cosas. Su destacada labor, su buena obra, es tan distinguida. Un evangelio escrito por él maravilloso. 3 cartas escritas por él, de mucha utilidad. El libro de Apocalipsis. ¿Qué hombre más fructífero podríamos decir? ¿Y dónde está el origen de su buena labor? En el corazón de Dios, donde él puso todo, diríamos, su ser, sus sentimientos. Y entonces, pudiéramos decir que Juan es el tipo de hombre que identifica a los que estamos en Cristo. Pudiéramos afirmar que este es un hombre que está viviendo en Cristo y que por tal razón puede enfrentar ahora con capacidades que le han sido otorgadas por la gracia de Dios, la vida que hemos de vivir después de estas cosas, hermano. Por eso es que necesitamos de esta gracia de Dios para poder vivir la vida de Dios, o la vida que Dios quiere que vivamos después que pasen estos momentos tan terribles que hemos estado experimentando y que el mundo entero está experimentando, razón por la cual estamos orando en favor de muchos hermanos que sufren. Nos referíamos recién, ¿verdad?, a muchos hermanos nuestros que viven en la capital o en ciudades que por las formas como están conformadas, los espacios se reducen y los contagios crecen y hay mucho dolor y hay mucha angustia en eso. Pero la iglesia debe estar orando, la iglesia debe estar preparada, pues si Dios así lo quiere, hermanos, cuando esto cese, cuando volvamos a abrir nuestros templos, cuando volvamos a encontrarnos por fe, la iglesia se moverá. Así decía el himno. Por fe la iglesia se moverá en el espíritu de Dios. Esto está basado naturalmente en lo que hemos alcanzado, ¿verdad?, a través de este conocimiento que procede de Dios, que desde la niñez, desde tu origen como creyente, has sabido la palabra de Dios. Yo quiero dar gracias a Dios. No veo a la hermana Jimena, pero me decía, bueno, y no solo por ella, por todos aquellos que estamos interesados, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Alguien lo dijo también y con justa razón. Parece que lo estamos haciendo más frecuentemente. Parece que estamos orando más frecuentemente. Parece que estamos leyendo más nuestra Biblia. Y no sea este solamente un parecer, sino sea algo concreto. Y no vaya a suceder, hermanos queridos, como ha pasado tantas veces en la historia de la humanidad, que después de pasados los dolores, guardamos, o muchas personas, ¿no? Yo lo he contado, conocí personas que en la década de los 60 compraron Biblias e himnarios, y cuando terminó y pasó todo aquello, sus Biblias y sus himnarios fueron dejadas en cualquier parte y ellos volvieron atrás. No sucederá así con nosotros, hermanos. Sacaremos una lección de esto. Entenderemos de manera ideal la voluntad de Dios. No nos despeguemos del origen, hermanos, de lo que nos capacita, de lo que nos prepara para toda buena obra, para la buena obra que está por comenzar. Por la fe diremos eso, hermanos, por la fe, porque las promesas de Dios son como rocas. Las promesas de Dios son firmes. Su fidelidad y su inmutabilidad, Él no cambia, ¿no? Él no se podría, diríamos, negar a sí mismo. Él no podría dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Naturalmente que su voluntad está por sobre todas aquellas cosas. Así es que, queridos hermanos, hoy es un privilegio poder traer a nuestra mente
estas cosas, ¿verdad? Y cómo se ha originado todo, cómo por causa del Evangelio, cómo por causa de que Dios es fiel, allá en el Génesis, ¿no es cierto? Prometió un Salvador, Génesis 3:15, usted lo puede leer en su casa. Allá en ese tiempo Él prometió un Salvador. Y Pablo a los Gálatas dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo, aplastados, hermanos, por el pecado. Eso fue lo que hizo. Entonces ese es el cumplimiento. Por eso es que decimos que Dios es fiel, inmensamente fiel, maravillosamente fiel. Así es que dentro de esa fidelidad, Él va a permitir que las hermanas de la iglesia, queridas hermanas, ¿se acuerdan de Tabita? ¿Se acuerdan de Dorcas? La Biblia dice que esta era una mujer rica en buenas obras. Para que seamos enriquecidos, hermanos, nosotros también, para que el testimonio de Cristo sea una expresión vivida por todos. Vivamos la experiencia de Juan. Vivamos la experiencia de Juan porque, como dije antes, es la única manera que un hombre pueda ser próspero, espiritualmente hablando. Y también en otra área. También es decir, Dios nos prosperará en todo sentido, pero hoy estamos deseando, ¿verdad?, prosperidad espiritual. Para que a lo mejor no vamos a escribir nosotros un libro, ya no, es un poco tarde. pero haremos, ¿no es cierto?, si Dios nos lo permite, la parte que nos corresponde, ¿verdad? Gracias, hermano Felipe, por enviarnos tu música. Gracias, hermanos, a todos ustedes por la disposición. Gracias a Dios. Lo que tú sabes hacer, lo que Dios ha puesto en tu corazón, Él lo inició. Así dice Colosenses 1:6. ¿Alguien lo puede corroborar eso? De veras que no me están... Pero aquel que comenzó la buena obra en nosotros o en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que lo que sea, música, no sé qué otras habilidades tienen los creyentes. Bueno, muchas, ¿no? No nos olvidemos de aquel precioso pasaje que dice, y llevó cautiva la cautividad cuando el Señor ascendió al cielo, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Por eso es que estamos en su iglesia. Yo le decía a alguien, no sé, creo que todo lo que me ha sucedido a esta altura de mi edad, de la vida, ha sido parte del propósito de Dios, pero quizás nunca lo imaginamos, quizás nunca lo pensamos. Ustedes saben, por 8 años fui presidente de la Iglesia Evangélica Aliancista. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué cosa más extraordinaria! Jamás pensado, hermanos, jamás pensado. Entonces, en Dios, hay una frase por ahí que dice, en Dios haremos proezas. En Dios haremos cosas mayores, dijo el mismo Señor, que las que Él había hecho en cuanto al tiempo y a las personas a las cuales les podríamos comunicar el Evangelio. Así es que no importa lo que esté hoy día sucediendo. Me estaba acordando, hermanos, del autor, del compositor del himno 110. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. No importa, hermanos. Ese hermano que compuso ese himno, Horacio Stafford, si no me equivoco, perdió sus posesiones, perdió de manera trágica a sus hijos, pero se sobrepuso a esa terrible tragedia. Y
hizo uso de la música y de la composición y de letras preciosas para que la iglesia hoy día cante: estoy bien con mi Dios. Entonces, hermanos, esta no es una cosa casual o una utopía o una cosa extraña, no, es lo que la Escritura, es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos transmite y nos hace entender que estamos en espera de grandes cosas, en espera de cosas maravillosas. Si viene el Señor por nosotros, hermanos, entonces será realmente un privilegio ver a quien murió por nosotros en la cruz. Si aún no sucede eso y el Señor nos mantiene en su iglesia, será también un privilegio realizar, llevar a cabo la obra para la cual fuimos llamados. Y la Biblia lo dice. Y Él puso a cada uno de ustedes en su iglesia como Él quiso. Aquí no hay nadie que sobre, aquí no hay nadie que esté de más. Aquí estamos, hermanos, por la voluntad de Dios, por su fidelidad, por su inmutabilidad, que Él decidió morir, enviar a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para darnos salvación, vida eterna. Dios nos bendiga hoy, estimados hermanos, a través de la meditación de su palabra. Y estemos listos, hermanos, para cuando se abran las puertas de nuestros templos, si es así la voluntad del Señor, para que retomemos lo que quedó en suspenso, para que volvamos a reiniciar lo que no hicimos, lo que no quisimos hacer. Pero permítanos el Señor, hermanos, darnos también esa disposición y ese mismo carácter de Dios, cumplir lo que hemos prometido. Ser también nosotros fieles. Bueno, Dios añada bendición a la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Es un privilegio poder hablarles de la palabra de Dios en este día y agradezco una vez más a Dios por ello. Oramos ahora. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor, que es la que nos nutre, nos prepara, nos instruye, Señor, y nos capacita para que, si es así tu voluntad, en aquellos días, Señor, que tú pudieras determinar también, estemos listos, Señor, para retomar lo que es nuestra responsabilidad. Y como tú eres fiel y como tú no cambias, nosotros también podamos comprometernos, Señor, de mejor manera con tu obra, Señor, hasta cuando tú nos llames. Gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra. Oramos también, Señor, en la confianza de que tú bendigas a nuestros hermanos. Queremos darte gracias, Señor, porque nos sentimos parte de esto, por la salud y la recuperación de don Hernán. Gracias por él. Mayormente quisiéramos, Señor, que tu palabra pueda llegar a ellos, a él y a todos los que quizás, Señor, están atravesando por esta situación, pues quizás es el medio que tú estás usando para que seas conocido como el único Dios, Salvador y Sanador. Te agradecemos esto y rogamos tu bendición a favor de todo tu pueblo, la iglesia de Dios, en cualquier lugar del mundo donde haya un hijo tuyo agobiado por alguna situación. Señor, allí tú estés a su lado bendiciéndole. Quédate con nosotros. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, estimados hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Jacinto. Así concluye la palabra de Dios por ahora.